Hola querido amigo, bienvenido, amiga, bienvenida a nuestra serie de estudios bíblicos. Yo soy Gian, el pastor fundador de la iglesia Victory Church, y desde Odessa, Texas te digo hola. Te invito para que vayas a nuestro sitio de internet, thechurch.us, y desde allí te conectes con nuestra página de Facebook y nuestros canales de YouTube, Vimeo, Roku TV y Apple TV Channel. Hemos iniciado la serie de estudios de los 66 libros de la Biblia y hoy vamos a hacer el estudio número 3, la parte número 3. Como puedes ver en la pantalla, hay 66 libros en la Biblia. Estos libros están clasificados en el Antiguo Testamento 39 libros y en el Nuevo Testamento 27. Estudiamos en la primera parte los libros de la ley, que son 5, y luego estudiamos los libros históricos del Antiguo Testamento. En la segunda parte hablamos de los libros poéticos y luego de los profetas mayores y los profetas menores. Todos ellos los ves en la pantalla. Pero hoy en la parte número 3 nos vamos a introducir a los evangelios. En el Nuevo Testamento empezamos con los primeros cuatro libros o evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos entonces con Mateo. Y te digo, es interesante porque Mateo, que era un recaudador de impuestos, era un hombre que no tenía precisamente una buena reputación. Habían dudas de su integridad y de su honestidad, pero un día el Señor lo llamó y Mateo respondió. El punto de vista de Mateo, la forma en que él describe su evangelio, el evangelio del Señor Jesús, es diferente de cómo lo ve Marcos y cómo lo ve Lucas y cómo lo ve Juan. Cada uno de ellos desde su propio ángulo. Pero lo interesante de ello es que cada uno te presenta cosas interesantes. Por ejemplo, en el caso de Mateo, te repito, el hecho de que él era una persona dedicada a una profesión que no tenía mucha buena reputación, ¿verdad? Habían dudas de que la mayoría de los recaudadores de impuestos eran mafiosos y corruptos y que servían al imperio romano, que estaba categorizado por ser cruel y perverso. Desde el punto de vista de Mateo, cuando él llega a conocer al Señor, porque es un discípulo directo del Señor Jesucristo, él llega a darse cuenta que él es el rey, que el Señor Jesucristo es el rey. Mientras que el evangelio de Marcos viene desde una perspectiva un tanto distinta, ¿verdad? Marcos no estuvo directamente con el Señor como discípulo. Él recibió preparación y recibió el entrenamiento necesario, la capacitación para comprender bien qué fue lo que sucedió durante los tiempos del Señor Jesús. Pero él enfatiza el corazón de siervo del Señor Jesús. Y la palabra inmediatamente figura constantemente en el Evangelio de Marcos como diciendo, él tenía que hacer algo, ¿verdad? Inmediatamente esto, inmediatamente lo otro. El Evangelio de Marcos es categorizado por eso. Y eso lo hace muy, muy interesante, ¿verdad? Y luego tú encuentras el Evangelio de Lucas, que es un doctor. El doctor Lucas, un hombre de ciencia, un hombre que trabajaba para Teófilo y le servía, y fue enviado precisamente a hacer una investigación muy detallada de qué es lo que realmente pasó en la vida del Señor Jesús. Es un hombre que investigó y preguntó hasta que pudo compilar el Evangelio de Lucas con detalles que son muy precisos. Te digo, el Evangelio de Lucas también goza de una perspectiva muy distinta de los primeros 3. Sin embargo, el Evangelio de Juan es el Evangelio que quizás toca más el corazón de la gente por el hecho de que Juan era una persona muy, muy sensible, ¿verdad? Un hombre que era joven, que era muy apasionado por el Señor Jesús desde un punto de vista correcto, ¿verdad? Nada que sea indebido o inmoral, simplemente una devoción hacia su Señor, hacia su maestro, hacia su líder. Y hay relatos en donde Juan, en una forma muy respetuosa pero con mucho afecto, se reclina en el hombro, en el pecho del Señor y
Él era parte del círculo íntimo del Señor Jesucristo. Estos 4 evangelios constituyen básicamente las historias que nosotros podemos leer con confianza, sabiendo que fueron evaluadas, revisadas y confirmadas. Por lo tanto, estas escrituras, estas biografías, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son fuentes de información para ti que puedes confiar en ellas y que, por supuesto, te van a alimentar espiritualmente y te van a animar grandemente, te van a servir de una fuente de inspiración poderosa. Y posteriormente encontramos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es Lucas quien lo escribe. Nuevamente, en una investigación muy detallada, Lucas quiere averiguar qué es lo que está pasando y de hecho él participa en una forma activa en parte de estos capítulos, te digo. Empezando desde luego desde los primeros versos cuando el Señor Jesucristo asciende a las nubes y están admirados los apóstoles, ¿verdad?, con el poder del Señor, y Él los envía a predicar. Ángeles de nuevo participan con ellos y finalmente están en un momento de oración cuando reciben el poder del Espíritu Santo. Y es allí en el día de Pentecostés cuando los apóstoles llenos del Espíritu Santo empiezan a hablar en otras lenguas. Y te digo, las reacciones de los desde afuera, ¿verdad?, de los que están observando son reacciones interesantes. Unos, por un lado, dicen, esta gente están borrachos. Y por otro lado, encuentras a otros que dicen, ¿quiénes son estos que el poder de Dios los visita, que están hablando de las grandezas de Dios en mi propio idioma? Y eso lo hablan gentes que vienen de otros países, de otras ciudades, de otras regiones lejanas de Jerusalén, que vienen de otras culturas, que son adoradores de Dios, por eso están en Jerusalén, pero que no entienden cómo es posible que estos discípulos, estos apóstoles que no tienen mayor educación, si tú quieres, de pronto están hablando de las grandezas de Dios en el propio idioma de ellos y dicen, ¿cómo es esto posible? El libro de los Hechos de los Apóstoles tiene estas narraciones. Nos cuenta cuando Pedro se levanta en medio de todo esto que está pasando y predica el evangelio y miles se convierten. Y él les dice, Jesús es al que ustedes tienen que adorar. Tienen que arrepentirse de sus pecados. Y la gente los sigue y los respetan y también lo meten a la cárcel. ¿Y qué dirías tú si te dijera que a partir de ese momento él regresa con más poder y más deseos de predicar el evangelio? Y ahora la gente lo empieza a seguir. Todos dicen que Pedro puede sanarlos, incluso que si su sombra es posible para sanarlos. Impresionante. Luego de eso tú miras el caso de Esteban, el mártir, el primer mártir, ¿verdad? Que muere apedreado. Y ahí está en una esquina sentado Pablo. Muchos dicen que él estaba dando la orden de su muerte. El caso es de que Pablo consiente en todo esto. Y luego de eso, más adelante, este libro de los Hechos nos cuenta cuando Pablo, precisamente en su camino a Damasco, es confrontado por el Señor Jesús. Pablo cae del caballo y el Señor le dice, ¿qué estás haciendo? Y allí viene la conversión. Después de esto, Pablo llama a Ananías. Ananías viene, ora por él, recobra la vista. Ahora viene Ananías, lo trata de guiar un poco, ¿verdad? ¿Qué hacer? Se conecta con Bernabé. Bernabé lo trata de llevar con los apóstoles. Se hacen amigos, empiezan algunas diferencias de opinión aquí y allá, pero ahora de pronto ahí están, juntos trabajando por la causa del evangelio. ¿Qué te parece? Pedro y Pablo en un momento tienen algunas diferencias y se reconcilian. Y allí están, ¿verdad? Entre una cosa y otra se reúnen para orar y ahora mandan a Pablo y a Silas en el primer viaje misionero. Y ahí viene Marcos de regreso. No siguió con ellos. Lo cual causa una polémica entre Pablo y Bernabé, pero luego se reconcilian. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta cosas hermosas de cómo estos hombres de Dios lucharon con sus propias vidas para proclamar el evangelio. Esa es una cosa que te debería de motivar
leer, estudiar y tratar de aplicarlo, porque te digo, hay ejemplos hermosos de cómo ellos estuvieron dispuestos a dar sus propias vidas, cómo las iglesias fueron empezándose a plantar y reyes escucharon el testimonio de Pablo. Pablo termina encarcelado, le pasa de todo. Mira, te digo una cosa, el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro de aventuras, pero al mismo tiempo es un libro de verdades, es un libro de emoción, de pasión, es un libro de alegrías, es un libro que te da un optimismo y un entusiasmo tremendo. Es un libro que vale la pena estudiar. Y con esto termino hoy esta parte número 3. Te espero la próxima semana para la parte número 4 de este estudio. Baby, let's see if you can do this. Yes, search app, Gion TV. You got this, honey? It's on. That's right. Man, you're a genius. Old people get so happy with something so simple. By Giancarlo Vitatoro. I know you have suffered, but what if you would have never met your mom because she died giving birth to you? That's the beginning of Simon's story. Then Simon's father died when he was only 15 years old. He was sent to a foster home where he was bullied, humiliated, and there was no one to protect him. But Simon decided to find a way to get his revenge by studying and becoming good at sports. He won a scholarship, and soon he started his own business, Simon's Yardwork. Mean people were envious of his success, but one day, Simon met and fell in love with Jackie. They were happy until the FBI arrested Simon due to clues that incriminated him with several murdered people. Will Simon end up in prison? Don't miss the outcome of this story, The Best Revenge, the musical that will inspire everyone to pay good for evil. Go to mygiancarlo.com to purchase The Best Revenge on audio and video. Hey, 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 hey. That's all, folks. Time to go home. Ciao.